Y lo dicho, la noche de este jueves, en el marco de un evento que tuvo lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se oficializó la conformación de este frente de organizaciones de las izquierdas denominado Unidos, que entre sus objetivos apunta a fortalecer el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya la asambleísta por el movimiento Alianza País, Jimena Ponce. Bienvenida. Buenas noches, un gusto y qué bueno poder compartir con la ciudadanía estas noticias de unidad, de un nuevo momento político que vamos viviendo. Creo que este proceso de revolución ciudadana también va reconfigurando la forma política de nuestro país, va concentrando los sectores de izquierda, los sectores progresistas, organizaciones nuevas, organizaciones históricas, y vamos confluyendo en todo este recipiente, digamos, político que puede ser este Frente Unidos. Creo que esas son buenas noticias, son noticias que nos llevan a concreción aquello que hablamos de la unidad. Las convocatorias que hemos hecho a la unidad durante estos 7 años van dando efecto, pero tienen que seguir dando efecto en términos de los hechos, de las prácticas, que en este frente de las 15 organizaciones podamos dar a conocer a la ciudadanía. Precisamente 15 organizaciones políticas aglutinadas en un gran frente. Así es, un gran frente. Creo que una de las virtudes de Alianza País y por supuesto del liderazgo de nuestro compañero Rafael Correa es el haber concitado esta necesidad de unidad. Nuestra propuesta programática, como ha sido lanzada desde el 2006, ganamos en el 2007 y la hemos venido trabajando, se la completa en la Constitución, se la solidifica en la Constitución, digamos, estableciendo ya principios que todo el país debemos seguir. Y cuando algunas alcaldías van siendo ganadas, algunos espacios de poder, puestos en la Asamblea, van siendo ganados por otras organizaciones y coincidimos en mucho en llevar adelante estas propuestas, pues vamos viendo en los hechos la posibilidad de la unidad. Es decir, no es una unidad frente a un momento electoral, es una unidad frente a un hecho político de transformación del país. Además de aquello, desde el gobierno se ha hecho énfasis, al menos en los últimos días, en las últimas semanas, en lo que tiene que ver con esto de la restauración conservadora. ¿Cómo es que esto se ha podido evidenciar en los últimos tiempos? Bueno, yo creo que es evidente que a nivel de la región, a nivel de todo el tinglado de la derecha internacional, de los capitales internacionales básicamente, que tienen expresiones políticas o expresiones de poder en ciertos grupos de hecho, como son algunos medios de comunicación, por ejemplo, ocurre no solo en el Ecuador, ocurre en la región, la presencia de ciertas puntas de lanza, como puede ser Rodas, como ha sido Nebot, puntas de lanza de la derecha que pretenden ir aglutinando sectores que desestabilicen una propuesta de transformación como lo hemos venido viviendo en el país. Se presenta aquí, se ha presentado en Argentina, en Buenos Aires, con su alcalde Macri, se ha presentado en Venezuela también, intentos además de desestabilización con violencia, y eso absolutamente tenemos que rechazarlo. Tranquila. Y cosas que pasan en vivo. Situaciones tenemos que irlas rechazando, todas las expresiones de violencia. ¿Qué decimos? Una transformación por la vía democrática, y en ese espacio nos la jugamos, en la asamblea, en los espacios de elección, en la con las organizaciones sociales. Ahí es donde realmente establecemos nuestras disputas, ganamos poder y seguimos transformando el país. Pero estos intentos desestabilizadores, de esta restauración conservadora, como la resume nuestro compañero presidente, tiene este tipo de expresiones que nosotros, digamos, las combatiremos en los hechos con un ejercicio justo de la consolidación de un proceso de transformación con beneficio para el pueblo ecuatoriano, y también en la disputa política, en las arenas políticas que son, y también en el momento en que nos corresponde hacerlo en las calles. Nos han cuestionado a veces este día miércoles de la movilización, de esta concentración que hemos hecho en la Plaza Grande. ¿Por qué ustedes también hacen concentraciones? Porque Alianza País se forjó en las calles, ha luchado en las calles, hemos ganado en las calles y seguiremos estando y trabajando en nuestro proceso revolucionario en las calles. ¿En qué medida este gran frente que se ha conformado precisamente hará frente, valga la redundancia, a esto que ustedes han denominado la restauración conservadora, estos intentos de volver al país de antes? ¿Cuál sería la agenda para avanzar en ese sentido? Bueno, hay algunos puntos en los que hemos coincidido. Yo creo que un elemento central de esta unidad es, por supuesto, tiene que ser lo programático. Es decir, no debemos sobrepasar algún interés político, coyuntural, y por eso me parece importantísimo que en estos momentos, luego de las elecciones recientemente pasadas, en el primer semestre de este año, pues podamos llegar a acuerdos que en este momento son programáticos. Eliminar la pobreza y combatir la desigualdad. Yo resumo en esos dos ejes esenciales todo el accionar que debemos llevar adelante. Tenemos muchos gobiernos autónomos descentralizados
diputados que pertenecen a las organizaciones políticas que ayer se han unido a Alianza País, y en ese sentido creo que este combate de estos dos males de la sociedad, de esta herencia que tenemos del pasado neoliberal, tienen que ser también ejes centrales del accionar de los gobiernos autónomos descentralizados, de las posturas que tengan los compañeros, también representantes de estas 15 organizaciones aquí en la Asamblea Nacional, de las posturas que tengan representantes de las organizaciones en las organizaciones sociales, y eso es lo que estaremos trabajando. La transformación, la disputa del poder, tenemos que irla ganando hacia el poder económico y permitir que nuestro país vaya en esta construcción del buen vivir, que tiene nombres y apellidos en ordenanzas, tiene nombre y apellidos en leyes, en política pública, y es precisamente en esa demostración con la cual enfrentaremos a esta restauración conservadora, que lo que pretende es seguir en estos procesos de acumulación, seguir acaparando el poder para unos pocos, y es justamente eso contra lo que estaremos luchando. En el marco de los discursos, la noche de ayer se evidenció precisamente los logros alcanzados en los últimos años durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. También se dijo que estas distintas organizaciones, estas 15 agrupaciones, cada una tiene, sus posiciones, pero todas apuntan hacia un mismo fin, hacia un mismo objetivo. ¿Cómo lograr que esto se vaya consolidando de manera que las distintas posiciones o criterios que puedan existir entre estas agrupaciones permitan llegar a ese objetivo? Creo que tenemos que vernos en lo esencial, y es ahí precisamente donde nos encontramos. Hay movimientos históricos, hay el Partido Comunista, hay Alfaro Vive, quienes han tenido sus expresiones en diferentes luchas, en democracia, por las armas, como ha sido ciertos movimientos. Ahora todos coincidimos en hacerlo en este espacio democrático, en el que la disputa del poder se dé con las formas institucionales, con las formas democráticas, que también las vamos transformando en el camino. Pero en esta disputa, en esta lucha, nos encontramos en temas esenciales, nos encontramos, yo creo que con unos niveles de ética, es decir, tenemos que practicar ciertos niveles de militancia y de ética para llevar adelante este proyecto común. Tenemos que llevar adelante, por supuesto, ejes programáticos del combate a la pobreza, del combate a la corrupción, del combate a la desigualdad, de ir sembrando una nueva estructura económica como es la de la economía social y solidaria. Esos son ejes ya no solo de nuestro programa de gobierno, de nuestro plan político de Alianza País, sino también de nuestra Constitución, porque así lo hemos llegado a concretar. Entonces, en estos esenciales es en donde nos tenemos que encontrar. Creo que ahí es donde podemos vernos. Los intereses individuales y demás, yo creo que hay que dejarlos a un lado. La exigencia que tenemos de la historia, la exigencia que tenemos del pueblo que ha votado por nosotros, que sigue respaldando nuestro proceso, que acompaña al compañero Rafael Correa en todo este liderazgo que va ejerciendo, tiene que seguir siendo responsable en términos de seguir deponiendo actitudes individuales para tener estas decisiones colectivas que favorecerán, por supuesto, a la mayoría de los ecuatorianos en esta construcción, que es el compromiso, digamos, para eso estamos unidos, para construir un socialismo del buen vivir. Ese yo creo que es uno de los esenciales, y eso pasa por muchos temas, como le decía, de ética, de coherencia política, de coherencia programática. La oposición en reiteradas ocasiones ha manifestado que lo que el gobierno sufre en los actuales momentos es de un desgaste político. ¿No será que esto es lo que precisamente ha llevado a que se constituya este frente? Bueno, nosotros somos una organización que activa políticamente, y por supuesto que también vamos evaluando los diferentes momentos. No son las mismas condiciones las de ahora que las del 2007 ni las del 2008, por ejemplo, el momento de aprobación de la Constitución. Tenemos nuevos estados, nuevos momentos, el hecho de la presencia de estas fuerzas de derecha que de cualquier manera expresadas en ciertos poderes fácticos quieren nuevamente regresar por la fuerza a tomar ciertas posiciones de poder, pues esto son nuevas condiciones que deben también refrescar nuestras tácticas políticas. Una de ellas, por supuesto, son las del ejercicio de la política pública, de la partidaria, pero también las de la unidad, que es lo que estamos planteando con este Frente Unidos. Creo que sí, si tienen dudas, si tienen preocupación la derecha y la restauración conservadora de que estamos poniéndonos alerta frente a sus intenciones, pues sí, que las tengan, que nosotros seguiremos con esta lucha, porque esto es el sueño de todos los ecuatorianos, el sueño de la mayoría de los ecuatorianos, que nos va posibilitando el tener un país diferente. Así que seguiremos en la lucha, y que estén ellos más bien alertas de nuestras acciones. De pronto estas dudas a propósito de lo que tiene que ver con la intención de que se dé paso a una
reelección indefinida, aparte del paquete de enmiendas que se tramita ahora mismo en la Corte Constitucional. ¿Hacia eso también lo apuntan? Bueno, también son temores que tienen estos grupos de la restauración conservadora, nacionales, regionales. Les preocupa que no solo Ecuador, sino que otros países de la región tomen sus propias decisiones, piensen en que las negociaciones pueden ser bilaterales entre los países y no necesitamos a alguien a quien pedir permiso. Creo que estos elementos de soberanía preocupan, como digo, no solo a lo interno de nuestro país, sino más bien hacia el exterior de nuestro país, y es frente a eso que tenemos nosotros que reaccionar. Uno de los elementos, por supuesto, que les está preocupando es el tema de la reelección, es el tema de Rafael Correa. Les causa una pequeña molestia, porque Rafael Correa es un líder no solo nacional, sino regional. De ahí que también concita la atención de todos estos posibles movimientos a nivel regional contra nuestro compañero presidente. Nosotros hemos tomado la decisión, hemos hecho esta propuesta de enmiendas constitucionales para permitir que exista una reelección por más periodos y que el pueblo pueda decidir. El pueblo pueda decidir por la continuidad o no de aquellos a quienes evalúen bien en su gestión, no solo el presidente, sino de todas las autoridades electas. Es una posibilidad más que se abre para poder seguir en un camino democrático de transformación. Es decir, aquí lo que estamos trabajando y desde nuestra perspectiva es en un proceso de consolidación democrática que nos está dando este camino para poder seguir en este ambiente institucional de estabilidad política que hemos tenido en 7 años, con elecciones, con participación democrática, seguir en este camino hacia los cambios fundamentales que requiere el país. Son los criterios de la asambleísta Jimena Ponce, asambleísta por el movimiento Alianza País, quien nos ha acompañado en este espacio de entrevistas y con quien hemos dialogado respecto de la conformación de este Frente de las Izquierdas Progresistas denominado Unidos. Es tiempo de una primera pausa, amigos, no se vayan, enseguida continúan las noticias aquí en nuestra asamblea.